Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Hemos iniciado, hemos mirado algunos de los elementos fundamentales, esenciales que nos muestra este libro de Samuel. Hoy nosotros queremos detenernos un poco en el contenido. ¿Qué es lo que el libro de Samuel nos presenta? ¿Qué es lo que el libro de Samuel como contenido nos regala? En la medida en que Ñandeo lleva, todo esto nos va ayudando también para que podamos después en nuestra lectura entender el contenido, qué es lo que nos trae, qué es lo que el autor sagrado, qué es lo que la comunidad en ese momento está queriendo enseñar a su pueblo, a su gente. Vamos a iniciar y vamos a decir que en el contenido de estos dos libros, porque tenemos dos libros, porque dijimos ya tomo 1, tomo 2, a pesar de que hay una unidad de eso, ya estamos cerciorados, ya hemos hablado, es una unidad, a pesar de que aparecen como primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, era siempre una obra única que luego se fue separando por cuestiones más bien prácticas de una elaboración de un libro y de otro libro al ser un material muy frondoso, es decir, que tiene varias páginas. Así también sucede, y más adelante vamos a estudiar los libros de los reyes, ¿verdad? O de las crónicas. En ese tiempo no tenían toda la posibilidad que tenemos hoy. A pesar de que hoy también nosotros hablamos de los tomos, ¿verdad? Cuando es una obra frondosa, fantástica, entonces tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, ¿verdad? De acuerdo al contenido. Bueno, miremos un poco, pero en una forma y en una manera también así única, y también podemos mirar cada uno de los libros, porque cada uno de los libros responderán también a épocas diferentes, en el sentido de que es una historia que se va narrando de acuerdo a los personajes que van teniendo participación en esos libros. Caben distinguir 4 secciones en este libro, ¿verdad? O 4 partes. En la primera, que es el capítulo 1, se fija la atención principalmente, decíamos en nuestra presentación anteriormente, sobre la figura de Samuel. Samuel Hinabe, Ayeva. Bebe Hinantero, Beteaña Mañá, Yahesha. Es el accionar de Dios, Shammah, el Dios que escucha. Entonces, todos estos elementos son importantes porque así comienza ya esta narración. Dios que escucha, Dios que no abandona a su pueblo, Dios que está cerca de su pueblo. Y aquí vamos a tener a 2 personajes que resaltan en la segunda sección, que será Samuel y luego también será Saúl, porque desde el capítulo 8, decíamos nosotros, comienza la monarquía.
esta nueva institución, la nueva institución que nosotros conocemos como la monarquía, los reyes, que prácticamente tendremos bien adelante. El primero había envejecido, es decir, Samuel, y sus hijos no seguían los caminos de su padre, por lo que Israel pidió a Samuel un rey para que nos juzgue como todos los pueblos. Capítulo 8, versículo 5. Necesitamos entonces un rey. A ver, alguien que nos pueda juzgar como tienen todos los otros pueblos. Ahora, al comienzo, ustedes saben que el profeta Samuel se resiste, ¿verdad? O sea, dice, ¿cómo ustedes pueden pedir esto? Esto no está. Entonces, en mi chip, ya es de Gohan, ¿verdad? Eso no puede ser. Al comienzo, al principio se resiste, pero ante la indicación de Yahvé, porque después él va, consulta, habla con Yahvé, le dice, o a Poshir, o a Argel, o a Conshojina, o bebe Samuel, a ellos venían de Yara, o pealo Yerbashi, y Eva Yapota. Y el Señor accede, ¿verdad? Yahvé le dice, bueno, no hay problema, me llega la rey. Y entonces Samuel también accede a estos deseos del pueblo, el capítulo 8. Y a causa de su desobediencia, después sabemos que Saúl es rechazado por Dios. Esto ya lo vamos a tener en el capítulo 15, es decir, esa monarquía incipiente, esa monarquía que comienza, nos presenta después enseguida a Saúl, pero Saúl que es rechazado por Yahvé. De Saúl y David se ocupan los capítulos del 16 hasta el 31 del libro primero de Samuel. Y luego Saúl y su hijo mueren sobre los montes de Gelboé en la guerra con los filisteos. En el capítulo 31, al final del 1 al 13, nos cuenta eso. Y David les dedica un canto fúnebre. Y ahí ya comienza el segundo libro de Samuel. Es la continuación, entonces. Una continuación lógica. Aquí no hay prácticamente abruptos en estas narraciones. Se nota que, entonces, se lo cortó simplemente y luego continúa la historia ya con Saúl. Dedica un canto fúnebre, capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 1, del 1 al 27. Y de David se interesa exclusivamente toda la sección cuarta, es decir, casi todo el libro ya. Al final del libro van unos apéndices que son del 21 al 24, la historia de David hasta el capítulo 20 y luego del 21 al 24 algunos apéndices. Se refiere a la muerte de los descendientes de Saúl en Gabaón, 21 del 1 al 14. Luego las hazañas de algunos valientes de David, también, que va del 21, 17, 22. Sigue un cántico de acción de gracias, 22, casi todo el capítulo del 1 al 51. Y el oráculo también de David del capítulo 23, del 1 al 7. Se enumeran los laureados del rey David. Acaba un libro con la noticia sobre el censo del pueblo que Dios castigó con 3 días de peste. David alza un altar en la era de Areúna el Jebuseo, capítulo 24, del 17 al 31. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos entonces, queridos amigos, en esta primera parte. Vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad?, qué es lo que nos va presentando aquí el libro de Samuel, cuáles son los elementos principales en este contenido, como decíamos, que lo dividimos en 4 partes iniciales. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. El Papa Francisco pide a las conferencias episcopales del mundo que dialoguen sobre los ministerios de la Iglesia abiertos a los laicos. El mensaje del Papa, dirigido a los obispos del mundo, a los consagrados y a los fieles laicos, se produce cuando se cumplen 50 años del motu proprio Ministeria Quaedam del Papa Pablo VI, que abrió la puerta a los laicos para servir como lectores y monaguillos. En él, el Papa recuerda los 2 decretos recientes que emitió relacionados con el ministerio de los laicos. En enero de 2021, modificó el derecho canónico para permitir la instalación permanente de mujeres como lectoras o acólitas, una costumbre que ya se practicaba en gran parte de la Iglesia. 4 meses después, instituyó el ministerio laico de catequista y confirió formalmente este ministerio a los candidatos durante una misa en la Basílica de San Pedro.
riceve questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. El Papa reafirmó que estos cambios no van más allá de la doctrina establecida por el Papa Pablo VI, sino que son un desarrollo de la doctrina basada en los mismos principios. El Papa Francisco también dijo que espera iniciar en los próximos meses un diálogo sobre el ministerio de todos los bautizados con la Conferencia Episcopal Mundial para compartir la riqueza de las experiencias ministeriales que han vivido en los últimos 50 años. El Papa condenó el asesinato de Daria Dugina. Era la hija de un filósofo ruso y colaborador de Putin, Alexander Dugin. Habló de ella para denunciar el círculo vicioso que lleva a los dos bandos de una guerra a cometer atrocidades. Penso a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia e nessuno che in guerra può dire no, io non sono pazzo, la pazzia della guerra. Penso a quella povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra, gli innocenti. El Papa llamó delincuentes a todos aquellos que se benefician de la guerra, también económica y comercialmente. Dijo que destruyen la vida y recordó, tras 6 meses de invasión de Ucrania, a los niños cuya vida ha cambiado por la guerra. Tanti bambini ucraini e bambini russi che sono diventati orfani. La orfandà non è la nazionalità. Hanno perso il papà o la mamma, siano russi, siano ucraini. Durante la audiencia, el Papa concluyó su catequesis sobre la belleza de la ancianidad con un mensaje de esperanza. Reflexionó sobre la asunción de la Virgen. Questo gesto di amore premuroso ci fa intuire che cosa ci aspetta mentre passiamo all'altra riva. Sì, cari fratelli e sorelle, specialmente voi, anziani, il meglio della vita è ancora tutto da vedere. Esta audiencia general precede al consistorio del 27 de agosto. Después, el colegio cardenalicio contará con 20 nuevos miembros. El 24 de agosto se cumplen 6 meses de la invasión rusa en Ucrania y por eso Caritas Internationalis ha lanzado un nuevo llamamiento por la paz, subrayando el elevado número de víctimas y las consecuencias mundiales del conflicto. En mayo, 2 representantes de Caritas y Caritas Spes Ucrania vinieron a Roma para reunirse con el Papa. Estas 2 ramas han estado prestando asistencia a más de 3,5 millones de personas. La cuestión de la solidaridad es una hermosa imagen de la solidaridad que vemos en cada paso que damos. Intentamos responder a todas esas necesidades. Para Caritas, la atención a la población de Ucrania no se limita al aspecto físico, se centra en el aspecto psicológico del conflicto. Una gran parte del trabajo que realiza Caritas es esta forma de ser comunidad y una forma de ser una comunidad de acogida para los demás. Caritas y Caritas Spes Ucrania han distribuido más de 2,8 millones de comidas y paquetes de alimentos. Ahora se centran en ayudar a la población de Ucrania a prepararse para el invierno con la esperanza de que pronto haya paz. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñandeyara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar, no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento. Para mí, te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Te alabo,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre el libro de Samuel en cuanto a su contenido. Eso es lo que estuvimos viendo, estas 4 partes que tenemos en esta división muy interesante. Primero la vida de Samuel, luego viene la monarquía hasta el capítulo 15, del 8 al 15, donde se nos presenta al rey, ¿verdad? Al primer rey, Saúl. Y luego ya del 16 hasta el final, hasta el 31, que termina con la muerte también de Saúl. Aquí entran 2 personajes, decíamos nosotros anteriormente, hablábamos de 2 personajes muy importantes. Se va centrando tanto en Saúl como también se centra en la figura de David. En el 31 sabemos que muere Saúl y de esta manera nosotros ya entramos al capítulo, o mejor dicho, al segundo libro, que comienza con el capítulo 1, David que se entera de la muerte de Saúl, y desde aquí comienza toda la historia ya de David, que prácticamente irá hasta el final. Nosotros sabemos que va hasta el capítulo 20 y luego tenemos algunos apéndices de algunas pequeñas historias interesantes, pero que hacen referencia, ¿verdad?, a todo este historial, a todo este caminar que vamos encontrando en este pensamiento y repensamiento teológico. No nos olvidemos que aquí todo lo que es aspecto también de la historia de Israel, encontramos un pensamiento teológico, como el autor sagrado, o Moñejoina, ¿verdad? Todo lo que ellos viven del aspecto histórico, pero para aplicarlo luego al aspecto teológico. Vamos a mirar ahora nosotros lo que es la composición literaria. ¿Cómo encontramos nosotros la composición literaria aquí? Una lectura así muy superficial del libro o los libros de Samuel nos revelan las anomalías de composición que ofrece este libro, ¿verdad? O sea, si vamos a mirarlo de una manera, como decimos aquí, superficial, ¿verdad? Porque lo dividimos en 4 partes, parece todo lindo, todo espectacular, pero recordemos que siempre los libros de la Biblia son recopilaciones. Hay un redactor final, como decimos nosotros. Por eso es que la Biblia tiene una lógica maravillosa, ¿verdad? A pesar de que son muchos fragmentos, imagínense en el tiempo, cómo se fue escribiendo y cómo el autor sagrado va recopilando, tiene una idea fundamental, excepcional, y sobre eso va escribiendo, ¿verdad? Respondiendo, entendiendo esa revelación de Dios también, pero desde una historia, le llamamos así. El gran von Rad, ¿verdad?, fue el que le dio este nombre, historia de salvación. Es decir, la salvación, el recuperar la dignidad, el retomar aquello que el hombre, a causa de su autosuficiencia o a causa de la idolatría o a causa de sus pecados, va desviándose, ¿verdad? Desviándose de lo esencial y lo fundamental. Entonces, con esta idea o con esta terminología, lo que el autor sagrado nos está queriendo mostrar, o el redactor final, o esta escuela que nosotros le llamamos una escuela deuteronomista, luego una escuela también será del cronista, pero aquí estaríamos en la escuela deuteronomista. Así por lo menos nosotros llegamos a entender, ¿verdad? O sea, una influencia muy fuerte de un pensamiento y de un estilo. Cómo se piensa la historia de Israel, la historia de este pueblo, la historia de un pueblo que se siente también elegido y llamado por Dios. Y entonces va haciendo su camino y por eso se le llama historia de salvación. Algunos dicen que ya han superado toda esta terminología también de historia de salvación, pero en fin, a nosotros nos parece que desde el sentido tradicional o del sentido así bien escolástico, nosotros podemos entender y podemos darnos cuenta que esta terminología de historia de la salvación ayuda bastante, porque es como que el autor sagrado va presentando en las etapas subsiguientes, una detrás de otra, como respuesta a todo lo que va viviendo, ¿verdad?, el pueblo.
este pueblo elegido por Dios. Entonces, como contenido, ahora nosotros vamos a mirar un poco la composición literaria. ¿Cómo se realiza esta composición literaria y en qué consiste? Una lectura superficial, ya hemos dicho, no nos va a revelar las anomalías que nosotros encontramos en este libro. Ahora, si comenzamos a fijar la atención y pues uña mañaya y shaina oímante hoy, algo que no está tan bien, ¿verdad? Ubicado por A o por B motivo. Y así entonces observamos entre unos textos y otros textos algunas divergencias. Hay algunas divergencias entre los textos que encontramos. Esto vamos a mirar un poco. Por ejemplo, en los libros que encontramos de Samuel, que vamos a mirar después enseguida y vamos a leer, ¿verdad? Y vamos a conocer simplemente, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que existe una divergencia? Como también encontramos en otros libros que ya hemos mirado, Génesis, por ejemplo, el diluvio universal, ahí como que encontramos 2, 3 narraciones, en fin. Son situaciones bastante complicaditas, pero que nos muestra que existían fragmentos anteriores que un redactor final, el compositor, el autor final, entonces los toma y los va ubicando. Volvemos enseguida con más Ñandi Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Amigos de Ñandi Yara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandi Yara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandi Yara Ñe'e, YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandi Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandi Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandi Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente, en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos
de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos iniciando nuestro estudio sobre el libro de Samuel, alguna introducción importante. Estamos en el aspecto de la composición literaria y nosotros decimos que de una manera superficial muchas veces en Yayayacuay que hay algunas divergencias, ¿verdad?, con los textos. ¿Por qué? Porque no nos concentramos, o porque Ñandería Saraima, o porque hay algunas pequeñas cositas, ¿verdad?, palabritas, pero que cambian el sentido. Pero claro, si no somos asiduos lectores, conocedores, estudiosos, muchas veces se nos pierde. Pero para él es importante ya estudiar, ya es Shami, ¿verdad? En la Biblia encontramos estas divergencias. Y aquí entramos en la composición, como decimos nosotros, la composición literaria. Entonces, si fijamos la atención en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, vamos a mirar un poco del 14 al 23, que nos dice este pasaje. David al servicio de Saúl. Vamos a ver esta primera parte. Del 14, entonces, que va hasta el 23, hasta el final. El espíritu del Señor, dice, se había retirado de Saúl y lo atormentaba un mal espíritu, enviado por el Señor. Sus servidores le dijeron, un mal espíritu de Dios no deja de atormentarme. Basta que nuestro Señor lo diga y los servidores que te asisten buscarán
un hombre, ¿verdad?, que sepa tocar la cítara. Así, cuando te asalte el mal espíritu de Dios, Él tocará la cítara y tú te sentirás aliviado. Saúl respondió a sus servidores: sí, búsquenme un hombre que toque bien y tráiganlo. O sea, había aceptado, imagina, ellos me vergüenzan. Hay cosas más para ver. Y que todas las veces me llevaba el ruaj, ¿verdad? El ruaj ra, el mal espíritu. Entonces intervino uno de sus servidores diciendo: justamente he visto a un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tocar. Además es valiente y hábil y guerrero, habla muy bien, tiene buena presencia y el Señor está con él. Bueno, vean entonces, la presentación de David. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Jesé para decirle: envíame a tu hijo David, que está con el rebaño. Jesé tomó un asno, pan, un odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl con su hijo David. David se presentó a Saúl y se puso a su servicio. Saúl le tomó un gran afecto y lo hizo su escudero. Luego mandó decir a Jesé que David se quede a mi servicio porque me ha caído bien. Y cuando un espíritu de Dios asaltaba a Saúl, David tocaba la cítara y tocaba. Saúl se calmaba y se sentía aliviado y el mal espíritu se retiraba de él. Bueno, entonces un primer momento que se nos narra y que se nos dice que Saúl le conoce. El primer relacionamiento que tiene Saúl con David. Luego nosotros miramos este otro, que es el capítulo 17, del 55 en adelante. Nos vuelve a hablar de la presencia de David ante Saúl. Es una presentación. Y veamos un poco. ¿Cuál belleza cuata que Saúl ni le conocía todavía? En el capítulo 16, nomás, que él mismo le conoce, se va, le hace buscar. En el capítulo 17, un poquitito más adelante. Al ver que David sabía el encuentro del filisteo, Saúl le había preguntado a Abner. Entonces Saúl ahora le pregunta a Abner, el jefe del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho? Quiere decir que aquí le está viendo, ¿verdad?, en la guerra, en la lucha. Y entonces dice: ¿de quién es ese hijo de ese muchacho? Por tu vida, rey, no lo conozco, Abner. Respondió Abner. Entonces el rey dijo a Abner: averigua de quién es hijo. O sea, no hay guayna. 17 de mañana, a 16 ve a ella en su palacio. Ya le estaba tocando la cítara y ya le estaba ahí ayudando para espantar el espíritu. Ahora en el 17 no le conoce. Está luchando ahí, le ve a David y dice: Mavio pe iba leteane. Ella miñande. Hijo de quién vio ese? De cuay. Atejo ella ñande. Hay pota enseguida y guayande mara. Averigua de quién es hijo ese muchacho. Cuando David volvió a matar al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió: soy hijo de tu servidor Jesé, el de Belén. Primera vez presenta. Entonces aquí ya tenemos una divergencia, ¿verdad? O sea, ¿a quién le vamos a hacer caso? Le hacemos caso al primero, que ya le conocía, porque en el 16, por donde que ya le conocía, ojo de acá, ahora acá, los hombres que se van hasta Belén a buscarle, se van junto al rebaño, y ahí entonces le traen, ¿verdad? Entonces el Espíritu del Señor se había, bueno, eso ya dijimos, retirado de Saúl, lo atormentaba. Basta, dice. Pero aquí alguien dice, Saúl respondió: sí, búsquenme un hombre que toque bien y tráiganlo. Entonces intervino uno de sus servidores diciendo: aquí interviene otro. Justamente he visto a un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tocar. Además es valiente y hábil guerrero. Habla muy bien, tiene buena presencia y el Señor está con él. Saúl envió unos mensajeros, ¿verdad? Envíame a tu hijo David, que está con el rebaño. O sea, ahí vas a ver 17 en le vio en la guerra, entonces desde ahí ahora le llamarán. Bueno, unos son favorables a la monarquía y luego otros son contrarios a la monarquía. Este es también otro problemita que nosotros
tenemos aquí? Vamos a mirar un poco el capítulo, este mismo libro, ¿verdad? En el capítulo 10, nos habla que algunos están a favor de la monarquía, otros, sin embargo, en este mismo libro que están en contra de la monarquía. Dice así: apenas Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y aquel mismo día se cumplieron las señales. Desde allí se dirigieron a Gibeá, etc. Bueno, entonces le cambió el corazón. El 10 del 1 al 16. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Hoy mismo, cuando te hayas alejado de mí, entonces a 2 hombres cerca de la tumba de Raquel en territorio de Benjamín, en Selsaj, ellos te dirán: han hallado las asnas que habías ido a buscar. Ahora tu padre ya no piensa más en ese asunto y está inquieto por ustedes, diciendo: ¿qué puedo hacer por mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que suben a dar culto a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 hogazas de pan y otro un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán 2 panes, y tú los aceptarás. Después llegarás a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto, procedidos de arpas, tamborines, flautas y cítaras en estado de trance profético. Entonces te invadirá el Espíritu del Señor, entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido todas estas señales, haz todo lo que sea conveniente porque Dios está contigo. Entonces esta es la profecía, ¿verdad?, que le está dando aquí después de ungirlo como rey. Bueno, vamos a seguir enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy celebramos en este día el martirio de San Juan Bautista. Y viene a nuestro encuentro la palabra del Señor desde el libro de Jeremías, capítulo 1, del 17 al 19. Diles que yo te mando, Yara. En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Ármate de valor, levántate, dile lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y los terratenientes. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando este martirio de San Juan Bautista. Pero a veces ponañan de peñan de yara y llevan huella. Ármate de valor, levántate, diles lo que yo te mando. Da yagüere coino peñan de yara Nañañamindu uno lleva peñan de yarañi en hasuta o dice yo que fuera la ñamoy en práctica coge y añande. El levantarnos y ser, así como dice, no tengas miedo, porque yo te meteré miedo delante de ellos, la haré llenos hina. Tenés que tener confianza en mí, tenés que aferrarte a la palabra del Señor. Yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro. Opeañan de yaramante me etañande. Upea dice no tener pelos en la lengua. Anilla que ya lleva. La ñande yara o iro ñande die. ¿Quién puede estar contra nosotros? Y hoy ñande pe ñande yara ñe. Vamos a pedir esta gracia, ser verdaderamente anunciadores de su evangelio, ser anunciadores de la buena noticia del Señor, que nos ayude a todos a convertirnos y a ser cada vez y cada día más santos en el Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da
en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos hablando aquí sobre el libro de Samuel. Y nosotros decíamos que encontramos algunas divergencias notables. Aquí decíamos unos que están a favor de la monarquía, otros que están en contra de la monarquía. Vamos a mirar 1 Samuel 8, por ejemplo, directamente que están contra la monarquía. O sea, ¿verdad? Samuel dice, comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey, diciendo, este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. El rey tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra, a su caballería, y ellos correrán delante de su carro. Les empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra, los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares para dárselo a sus servidores. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas para entregarlo a sus eunucos y a sus servidores. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes, sus asnos, para emplearlos en sus propios trabajos, en sus propios fines. Exigirá el diezmo de los rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces ustedes clamarán a causa del rey que se han elegido, pero aquel día el Señor no les responderá. Entonces, aquí tenemos
directamente a aquellos que no quieren saber nada de la monarquía, ¿verdad? Del rey. Imagínense, estos son los derechos del rey. O sea, lo que van a hacer aquí es entregar prácticamente, nos volvemos esclavos del rey. Lo que él quiere va a hacer, nos va a sacar, nos va a cobrar el diezmo y todas esas cosas. O sea, estos son los que están en contra. Se dan cuenta que hay en este libro los que están a favor y los que están en contra. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Porque el autor sagrado lo que está haciendo es, inspirado por Dios ciertamente, el redactor final, toma estos elementos de todo el contexto histórico que se está viviendo. Pero ya se sacan las dos visiones. En este sentido es casi como un diálogo, ¿verdad? Si yo era a favor de la monarquía, entonces no, ahí de la monarquía ya ni la ñamoitico. O si no, si era al revés. Si yo estoy en contra, ¿verdad?, de la monarquía, o a favor de la monarquía, y entonces todo eso que está en contra, y así sucesivamente. O si estoy en contra, muy impea, todo lo que está a favor. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es muy interesante porque a nosotros también nos hacen entender cuál tiene que ser la lectura que nosotros tenemos desde la palabra de Dios. Y ande con Yajenduana, las dos campanas ya dejáis señande. Los que están a favor, los que están en contra. Y bueno, después el autor sagrado, en el fondo, va a llevar otra vez la historia, pero no se olviden, estamos libros históricos. Libros históricos tiene el subrayado elemental y fundamental el que dirige la historia, a pesar de todo. A pesar de que haya gente que está a favor o gente que está en contra. ¿Saben qué? El que dirige la historia es Dios. El que dirige la historia es Dios. Ereireñe moita y contra, ereiñe muy guauta lleva como un chupa media o lo que sea, ¿verdad? Aquí lo importante es entender cuál es la voluntad de Dios. Interesante, este es el pensamiento bíblico, queridos amigos. Por eso nosotros decimos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios de una o de otra manera después se vuelve a cumplir. Y nosotros algunas veces decimos, ¿verdad?, de repente, eso que parece que estamos nosotros escribiendo en renglones torcidos de nuestros altos y bajos, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Dios dice, escribe derecho en los renglones torcidos. Es una linda expresión para decirnos simplemente lo que encontramos también en el libro de Samuel. No, aquí te habla solamente de esto, de esto, de esto. No. Hay momentos en el cual encontramos también contradicciones de todo lo que se va diciendo. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad?, aquí en todo lo que significa este contenido, el contenido que encontramos. Aquí encontramos también, a causa de la desobediencia, ciertamente hay elementos que Dios lo toma así y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto no podemos seguir de esta manera. Pero en fin, ahora vamos un poco a mirar, unos son favorables, decíamos, a la monarquía, lo que hemos leído, otros que son contrarios a la monarquía, en el cual se ponen en contra. Los primeros representaban la tradición de Gilgal o Caigala, y los segundos la de Masfa. Las narraciones dobles son varias. 2 veces entra David en palacio, 2 veces huye de la corte, 2 veces le intenta matar Saúl, 2 veces interviene Jonatán en favor de David, 2 veces es traicionado David por aquellos a quienes él mismo está protegiendo, 2 veces se dice que Dios reprobó a Saúl, y algunas frases no están en armonía con el resto del libro. Bueno, esta es entonces la composición literaria. Vamos a seguir mirando, vamos a seguir leyendo próximamente, pero hay ponas y gustos y ya esa pona, el autor sagrado va recopilando y al mismo tiempo como texto sagrado nos pone aquí y nos va mostrando. Este es el pensamiento, pero después recuerden, esto es lo que Dios quiere y esta es la voluntad del Señor. Pero ñajenduana, una y otra campana.
Y así me despido por el día de hoy y seguiremos la próxima con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.